Tonalpohualli da nombre a un conjunto de 260 días terrestres. En náhuatl, uno de sus significados es el de cuenta de los días. Los mayas por lo general le dicen Solkin y los zapotecas Pille. Su base se integra por 20 días, cuyos símbolos y nombres varían en casi cada cultura. Por ejemplo, en náhuatl, día se dice Ilhuit, en maya Kin y en zapoteco Pi. Su orden de inicio y fin, por lo menos entre nahuas, lo localizamos en la rueda de los días del calendario azteca. A la llegada española, el primer día de la veintena era el cocodrilo Zipactli, y el último, la flor o Xochitl. Orden de inicio y fin que coinciden los 260 días. Pues el día 1 es el cocodrilo y el 260 es la flor. Siendo que al terminar el día 260, la cuenta del 1 al 260 se vuelve a repetir. Para lograr esto, los 20 días son combinados con un grupo de números del 1 al 13. Y con ello existen 260 combinaciones únicas. Ahora, esta división de periodos de 13 días serían equivalentes a las semanas actuales. Y como ejemplo de ello podemos ver agrupadas las trecenas en el Códice Borgia, donde están agrupados los días de 13 en 13. O en el Borbónico, donde cada lámina del códice representa una trecena. Pero también vemos representaciones de todos los 260 días juntos. Por ejemplo, en el Códice Feyerabad-Meyer o en el Códice Maya-Madrid. Quitando casi todos los glifos de la lámina, queda una especie de carretera punteada. Cada glifo visible le da nombre a esa semana o trecena. Por ejemplo, aquí vemos la primera trecena, la del cocodrilo. Si contamos ese glifo en adelante, tenemos 13 días. Claro que figurativamente ponían puntos para no representar todos los signos días. Y al aparecer el siguiente signo, este indica que es la segunda trecena, la del jaguar. Por lo tanto, aquí tenemos las 20 trecenas, una por cada uno de los 20 signos día. ¿Y por qué 260 días? Existen varias posibilidades explicando esto. Algunos refieren que su experimentación al rotar los 20 signos con los 13 números les dio ese periodo al ver su practicidad, ya que servía para realizar muchos cálculos. Otros señalan que los 260 días estarían relacionados con el periodo de gestación de la mujer, a partir de que se da la primera interrupción de la menstruación al quedar embarazada, pues un embarazo ronda 270 días en promedio. Y otros señalan que ese periodo abarcaba sus ciclos agrícolas. Esta estructura de 260 días la encontramos en muchas zonas arqueológicas, donde lo común hoy en día es ir a celebrar el equinoccio de primavera. Pero antes existían fechas que revestían incluso mayor importancia que ese día. El año solar de la Tierra dura 365 días y un cuarto. Así el Tonalpohualli cabe una vez en ese periodo de tiempo, sobrando 105 días y un cuarto. Periodos de 260 y 105 que son medidos por infinidad de construcciones. El ejemplo más claro lo tenemos en Teotihuacán. La pirámide del Sol y el Sol, al ocultarse en el horizonte, se alinean exactamente en dos momentos del año. Los días 29 o 30 de abril y 12 o 13 de agosto. Entre el 29 o 30 de abril al 12 o 13 de agosto existe un periodo de 105 días. Dentro de estos días se dan varias cosas más. Contando 52 días después del 29 o 30 de abril en adelante, llegaremos al llamado solsticio de verano en el hemisferio norte, que puede ocurrir el 20, 21 o 22 de junio dependiendo del año. Y contando nuevamente 52 días después del solsticio, llegaremos a la segunda alineación de la pirámide con el Sol, el 12 o 13 de agosto. También dentro de los 105 días se dan los dos pasos cenitales en la mayor parte del territorio mexicano, por lo menos hasta el Trópico de Cáncer, en el hemisferio norte.
Obviamente después del 12 o 13 de agosto transcurrirán 260 días para que nuevamente se dé la siguiente alineación entre la pirámide y el Sol. Esta situación pasa en muchos otros lugares como Chichén Itzá, Mayapán, Cholula, Xochicalco, por citar solo unos ejemplos. Pero estos cálculos con el 260 apenas comienzan. El Tonalpohualli, según el uso que se le quiera dar, se puede subdividir principalmente en periodos de 52 y 65 días, siendo que el 65 lo divide en 4 periodos, un periodo por cada uno de los puntos cardinales. Entre los antiguos zapotecas a cada uno de estos periodos le decían cosijo, que es el señor del trueno o el rayo, el equivalente a Tlaloc. Así, ellos tenían 4 cosijos de 65 días cada uno. Si multiplicamos 9 cosijos de 65 días da 585 días. ¿Y qué tiene de especial este número? Este solo tiene un día extra respecto al periodo que tiene que pasar para que la Tierra, Venus y el Sol se alineen. Algunas culturas a esta alineación le llamaban el flechamiento de Tlahuizcalpantecutli, como pasó en el año 2012. Otro ejemplo más lo tenemos con Marte. El Sol, la Tierra y Marte se alinean cada 780 días. Siendo que si multiplicamos 260 por 3, nos da 780. Así, con 3 Tonalpohuallis, calculamos esta alineación. De estos, 3 astros. Y como ya dijimos, los 260 días también se pueden dividir en 5 grupos de 52 días. Número con el que se puede hacer cálculos de Venus. Obtener otros grandes ciclos, como los ciclos de 52 años, los encendidos de fuego nuevo, entre muchas cosas más. Pero ahora hablemos de cuestiones más terrenales. El libro del destino. El papel donde constan datos como los antes referidos eran descifrados por aquellos llamados Tonalpohuaques, los contadores de los días. Al revisar las crónicas, muchos refieren que al nacer un niño se les asignaba algún signo de los 20 existentes, pero decían que algunos de estos eran favorables, otros no tanto y otros muy malos. Así, según los españoles, al recién nacido le buscaban el día más favorable. Quitando esos pensamientos medievales, tenemos que cada signo y su numeral puede tener cargas positivas o negativas, no siendo tan fatalistas al respecto. La función de los Tonalpohuaques era descifrar el Tonalpohualli, en prácticamente cualquier cosa. Lo usaban para tratar de determinar cuestiones como guerras, siembras, el inicio de los viajes de parte de los pochtecas, cómo podría estar el clima, cuándo poderse casar, cuándo realizar negocios, etc. Y seguramente lo usaron para determinar lo que implicaba la llegada de los españoles. Así, pongamos solo un ejemplo en el caso de los recién nacidos. Tenían ciclos de 52 años. Así, lo primero era determinar en cuál de esos años nació el niño, asignando con ello el glifo del año y el numeral que le correspondería. Este año obviamente contemplaba la rotación de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y un cuarto. Pero como el Tonalpohualli solo tiene 260, iniciándose otra vez otros 260, dentro del año solar, debían determinar en cuál de los grupos de 260 días se daba el nacimiento. Cuando sabían qué periodo le correspondía, determinaban en cuál de esas 260 combinaciones había nacido, considerando la hora de su nacimiento para saber el día exacto. Precisado el día de nacimiento, le tocaría uno de los 20 signos día.
y cada uno de estos signos era regido por una divinidad o concepto filosófico. Así le asignaba el signo de nacimiento y el regente de ese día. Después, como ya dijimos, los 260 días se dividían en trecenas, por lo que seguía determinarle en cuál de esas 20 trecenas nació. Y pasaba lo mismo, pues cada trecena tenía su divinidad regente. Como cada trecena va en orden del 1 al 13, también cada uno de estos 13 números tiene 13 divinidades diurnas y 13 animales volátiles que rigen cada número. ¿Y cuáles de estos le tocaban? Ello dependía de en cuál de los 13 números de la trecena nació. Y por si fuera poco esto, existían 9 regentes nocturnos en alusión a los 9 niveles del inframundo, los cuales los encontramos en el Códice Borgia, correspondiéndole también al niño la asignación de uno de estos 9 regentes. Todos estos datos era la información mínima que el lector del libro del destino tenía que dar al bebé, y obviamente a sus padres, pues estudiando toda esta información se podía determinar habilidades, cualidades, virtudes, defectos, posibles oficios a realizar del recién nacido, así como dar posibilidades del nombre que podría recibir. Así, todo lo antes dicho es una parte de todo lo que está detrás del periodo de 260 días. Periodo que, independientemente del nombre y variantes que cada cultura le daban, casi todas las culturas prehispánicas lo conocían y manejaban, siendo para ellos una cuestión de capital importancia en su vida diaria.